Los que me seguís por redes recordaréis, quizás algunos, que un día leí un poema, Enterrad bien a nuestros muertos. Bueno, ahí se quedó, esto es lo que da la tecnología, ¿verdad? Y llegó ese poema y ese vídeo hasta su autor, que tuvo la amabilidad de responderme diciendo que lo había visto y enviarme su obra. Bueno, y a partir de ahí, lo último que he recibido ha sido ese Enterrad bien a nuestros muertos, porque se acaba de publicar en 12 idiomas, nada más y nada menos. Aquí está. Manuel Ruiz Amezcua, hola, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo ¿qué tal? está? Pues resistimos, Nos hicimos con la tecnología. resistimos que no es poco. Eso es, eso es. Bueno, le estaba contando a nuestros espectadores que a partir de ahí has tenido la amabilidad de enviarme tu obra singular y plural, tu poesía. Te lo agradezco muchísimo porque fíjate con lo que tengo, de lo que puedo presumir ahora. Y una verdad extraña, tu poesía de 1974 a 2021, actualizada, incluso ya con el último poema que me has enviado, Enterrad bien a nuestros muertos, y este lenguaje tachado que es una auténtica maravilla. Por supuesto, no te voy a decir que lo he leído todo, pero me he leído ya bastante para poder hacer esta entrevista. Y bueno, quería compartir con los espectadores todo aquello que me llega, todo aquello que me conmueve, todo aquello que me gusta. Me gusta compartirlo con los espectadores que nos puedan seguir por aquí. Vamos a empezar por eso último, Manuel. Este Enterrad bien a nuestros muertos, lo dedicas a, bueno, a las víctimas del Sí, es que coronavirus, mi mujer es enfermera, entonces, claro, está dedicado a ella y a todos los compañeros. a los sanitarios, ¿no? Para Maribel y Vale, para todos los compañeros sanitarios, por claro, salvar tantas vidas con tan pocos medios y por luchar heroicamente contra un enemigo más que poderoso. Muchos han perdido su vida en ese empeño y realmente es conmovedor este Enterrad bien a nuestros muertos que digo, se acaba de publicar en 12 idiomas, Manuel, qué maravilla, ¿no? 12 idiomas gracias a los hispanistas, a todos los que están por el mundo enseñando la lengua y la cultura española. Aquí hay gente que, bueno, que cuando lo conoce te muestra su afecto y tal, pero ha sido más fuera que dentro. Ha impactado más fuera que dentro. Sí, ha sido más fuera que dentro. Y además esto va a arrastrar que me hagan una antología en holandés y otra en inglés. Fíjate tú. Pero aquí no. Aquí parece que hay cierta tendencia a ocultar ciertas cosas. Bueno, quizás ahora hablaremos de ello, Sí, Manuel, sí, sí, ¿no? sí. Eso, Ahora eso es una hablamos conversación además de siglo en España. muy, sí, pero realmente, Manuel, ¿sabremos algún día todo lo que ha ocurrido con las muertes de esta pandemia? ¿Habrá justicia? ¿Sabremos lo que pasó? ¿Habrá una investigación independiente al margen de los partidos políticos? Eso yo creo que tardará tiempo porque todo está... Es que tenemos una situación en la que la política lo invade absolutamente todo y todo está hecho con un sentido de la política a corto plazo, que es el sentido del voto, y entonces eso está pues está enmarañándolo todo. Y sin embargo, los hispanistas, cuando han conocido este poema, como casi todo lo que yo digo, ha ocurrido en casi todas las naciones del mundo, ¿no? Para aquellos que no te conozcan, al margen de lo que dice tu biografía, licenciado en Filología Románica y Filología Hispánica por la Universidad de Granada, desde el 74 no has dejado de publicar poesía, prosa, bueno, realmente tienes una obra impresionante, pero ¿quién le dirías a los espectadores que es Manuel Ruiz Amezcua? Porque no te identificas como poeta ni con los llamados poetas sociales,
no, ni con los llamados poetas de la experiencia. Bueno, en realidad con ningún grupo. Tú no estás en ningún grupo, ni no. se te puede etiquetar de nada y en ningún grupo. Eh, ¿Quién es Manuel Ruiz Amezcua hablando como poeta? Pues alguien que hace un tipo de poesía que no, como tú has dicho, no se puede reducir. Es decir, yo he procurado que mi poesía, aunque es un intento imposible, pero que abarque la totalidad del mundo, o por lo menos que lo intente, ¿no? Desde ese punto de vista, yo no tengo sitio, soy el que no tiene sitio, o sea, estoy en un no lugar. Es decir, a mí no me pueden clasificar, no me pueden esquematizar, no me pueden reducir, y entonces pues resulta que soy, desde que empecé a escribir, soy incómodo. Entonces soy incómodo porque, claro, yo no soy ni de esto, ni de lo otro, ni de lo otro. Es que procuro ser de todo. Procuro, lo intento. Entonces, yo no hago poesía solamente política, hago poesía amorosa, hago poesía social, hago poesía algunas veces también que entra la naturaleza. Trato de asumir todas las tradiciones, no una, sino todas las tradiciones. Hay gente que dice, no, nosotros partimos de la generación del 50 y tal. Bien, mire usted, yo parto de todas las tradiciones, pero además las de España y las de fuera. Entonces, me interesa todo, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues ya empezamos por ahí en que te sitúas en un sitio incómodo, ¿no? Si además de eso también procura que tu poesía sea variada en la forma y en los fondos y eso, y te marca dentro de los siglos, ¿no? Desde siempre, ¿no? Y no te reduce al presente, que esa otra. Porque claro, parece que existe una tendencia dominante en reducirte al presente, el presente, o sea, como si fuera un periodista, solamente un periodista, ¿no? Un periodista tiene que reducirse al presente, pero tiene que proyectar el presente sobre el pasado y si puede, sobre el futuro, ¿no? Entonces, claro, la poesía no ha sido eso nunca. Pero es que la poesía tampoco ha sido la defensa de una idea, tampoco, la poesía es otra cosa muchísimo más amplia, ¿no? Y claro, esto ya funciona por esquemas, por eslogan, y claro, eso a mí no me ha interesado nunca porque a mí me interesa un pensamiento completamente distinto. Pero Eh, en ese sitio, en el no sitio en el que tú estás, no lugar. en el no lugar en el que tú estás, te han situado los demás, te has situado el sistema, te has situado tú porque no te casas con nadie y eres crítico, incómodo, eres una voz sin amo, libre, que dice lo que piensa y no se puede ser libre y al mismo tiempo Claro, pues claro, que seas considerado claro, pues, el claro, claro, poeta tal. Tienes claro, una claro. crítica maravillosa de grandes críticos, digo, al menos de grandes compañeros de literatura, ¿no? De grandes voces de la Sí, literatura que dicen sí, sí, sí. maravillas. Bueno, desde Saramago, Antonio Muñoz Molina, muchísima gente, ¿no? Antonio Lobo Antúnez, aquí veo. Y he leído muchas cosas sobre ti realmente impresionantes. Pero ¿eres incómodo y por eso el sistema te rechaza? Yo creo que la poesía que yo he escrito y la prosa están en un contexto que no interesa en el sentido que hemos dicho antes, pero que podríamos profundizar. Por ejemplo, hay una cosa que se llama la parresía, que es una idea, una forma de actuar en el mundo que ya lo practicaban los antiguos griegos y también los judíos. Es que tú dices lo que ves, o lo que sientes, o lo que piensas, lo que quieres manifestar, lo dices independientemente de que eso te traiga un perjuicio o no.
que te puede traer un perjuicio. Entonces lo dice y lo escribe. Y eso parece que no se lleva. ¿Tú crees que el poeta debe comprometerse, debe posicionarse política y socialmente? Tú lo has hecho sin duda alguna, pero no en una posición ideológica, porque tú criticas a la derecha, a la izquierda y a quien consideras, Claro. porque piensas lo que piensas. Y eso tiene unas consecuencias. Tú, incluso, por ejemplo, a la izquierda, yo te veo un pensador progresista, muy amplio de derechos, por lo poco que te conozco, pero también criticas a la izquierda, una izquierda de orinal, fascistas por nacimiento, izquierdistas de orinal, hoy demócratas conversos, liberales y demás. Por ejemplo, en uno de tus poemas que he leído. Y esos políticos no admiten la crítica de un creador independiente. No lo admiten, no. No solamente no lo admiten, sino que no te lo perdonan, ¿eh? Y te la guardan. Entonces, yo te podía, por ejemplo, en donde yo no he tratado de hablar de nadie, he hablado en sentido de grupo, pero claro, no te lo perdonan porque después te das cuenta que ellos lo que quieren es que tú digas, que tú escribas su ideario. Y claro, yo no escribo el ideario de nadie, yo escribo el ideario que yo creo que tengo que llevar a cabo, ¿no? Que tampoco es ideario, porque claro, yo parto de la duda. O sea, la duda que decía Borges como una de las formas de la inteligencia. Eso ya está también en la antigüedad. Entonces, a mí me interesa el tema de la duda, pero lo que yo no puedo hacer es proyectar el mensaje político de unos señores para que luego me premien, y me premiarían porque, claro, estoy diciendo lo que ellos quieren que yo diga. ¿Qué es lo que decir, pasa? así se consiguen los premios, porque hablas Claro. de los críticos literarios, de las corruptelas, de los críticos literarios, de los premios, de los medios, de los suplementos literarios, de tantísimas cosas, porque claro, los que los leemos todas las semanas, los que vemos esto todas las semanas, los que oímos todas las semanas todo lo demás, los que estamos al corriente de qué editoriales salen y por qué salen, los que ganan un premio y sacan al jurado entero uno detrás de otro, después dándole, que es la forma de darles las gracias, es decir, todo eso existe en el mundo literario español. Y entonces, claro, ahí hay una forma de cocción, pero que no solamente son los premios que da el Estado, sino otros, ¿no? Y hay un sentido que no tiene aire, ¿no? Que aquello es un poco irrespirable, ¿no? Lo mismo que lo que decía Juan Marsé, que le pasaba al no sé qué premio, me parece que era el Planeta, ¿no? Sí. Donde él estuvo. Sí. Por eso se fue. Pues pasan muchísimos otros premios. Ya, pero entonces se compra al jurado. Pues yo no sé si se compra o no se compra. Lo que sí sé es que el jurado está en mayoría, la mayoría que tiene el jurado está casi siempre en relación con ciertas condiciones que da el premio, ¿no? Es decir, un poema no tiene por qué regirse por unas condiciones políticas. En un premio literario, o en un premio de pintura, o en un premio de tal, el arte tiene que tener unas características y una valía por sí mismo que sea independiente de los valores de los que lo dan o de los que lo sufragan o de los que tiene que ser independiente, porque una persona puede ser perfectamente, por ejemplo, que digo, de derecha y ser un gran escritor, que lo hay a lo largo de la historia. Pues no, señor, parece ser que todo está orientado en una determinada dirección, pero ideológica, no de ideas, porque las ideas son mucho más amplias que la ideología. Una cosa es la ideología y otra cosa son las ideas. Entonces, hay gente que no engarza con una determinada ideología, pero que hay gente que tiene muchísimas ideas y ricas y que las puede desarrollar.
Pero claro, lo que le interesa a los que dominan el cotarro, pues resulta que no es eso. Lo que les interesa es reducir, reducir y orientar, más que con ideas, con el eslogan, o con eslóganes, como dicen. Por concretar, por ejemplo, el precio que usted ha pagado, Manuel, es que no le hayan dado premios porque es Bueno, sí me han incómodo. dado premios, pero han sido premios que no han tenido, que no han tenido la parafernalia que tienen los premios oficiales. Por ejemplo, Vale, a mí me dieron un premio hace poco que lo agradeceré toda la vida, ¿sabes? Que es un premio de una ciudad andaluza que se lo da todos los años a un poeta español. Y ¿ha eso, tenido dificultad, por ejemplo, también para publicar, por ejemplo? claro, no he tenido, es que tengo. O sea, por ejemplo, a mí me hubiera gustado publicar en determinados sitios, pero claro, es que esos determinados sitios están también copados por determinados señores, por determinadas ideologías, por determinados, o sea, está todo mucho más controlado de lo que parece, ¿eh? ¿Se refiere a editoriales? Sí, 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 claro. Me refiero a editoriales, me refiero a Porque a cuanto sitios más donde se va en verano, cursos de verano y tal, que de hay sitios universidades, que sí, llevan 35 años llevando a los mismos. O sea que eso con dinero público, ¿eh? Y otros con dinero privado también, pero vamos, con dinero público. ¿qué es, ¿qué es lo peor de el precio que usted ha pagado por ser libre e Lo peor independiente? de todo son las balas del silencio. Lo peor de todo son las balas del silencio. La indiferencia. No, no, las balas del silencio. Es decir, quieren que no exista. Así, quieren que no exista y entonces, como no te pueden matar, lo que hacen es que te matan con el silencio o intentan acabar con tu obra con el silencio. Yo hablo ya desde el punto de vista del que lleva 47 años y tengo una obra detrás y sé lo que me ha costado todo eso. Entonces, hay que ser muy valiente para afrontar toda esa soledad. Es decir, la marginación, el estar en los márgenes, eso hay que tener mucha valentía, ¿eh? Y creer mucho en tu trabajo y luego, sobre todo, tener el apoyo de determinada gente, porque yo tengo un libro de 1000 páginas, ¿eh? que puedo regalar, un libro de 1000 páginas en donde a través de 47 años están todos los testimonios sobre mi poesía, de españoles y de extranjeros, ¿eh? Y eso no lo tiene muchísima gente que tiene muchísimo nombre y muchísima fama y tal. Entonces, eso está ahí, ¿eh? Eso está ahí. Este libro donde se recoge su poesía del 74, cuando usted empezó Sí, sí, a publicar ya en el año sí, 74, sí. hasta ahora, hasta este poema que decíamos último que se ha publicado en 12 idiomas, en fin, nadie le puede negar. Pero no está solo en la cantidad, ¿eh? No solo está en la cantidad, sino en su obra, ¿no? Que está analizada por gente que sabe. Yo solo puedo decir, a mí me gusta la poesía, Manuel, yo no entiendo realmente de poesía, sé lo que me gusta, sé lo que me emociona, sé lo que me llena, y lo que he leído de usted realmente me conmueve, y eso es para mí lo importante. Entonces, viendo esta obra que usted tiene y viendo que usted es una persona incómoda, una voz incómoda, pues bueno, lo que hemos sabido tantas veces en este país, Manuel, digamos que la singularidad y la valentía se pagan muy caro. Sí, 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 no, no, eso está claro. Y además tienes que armarte de paciencia y de otras muchas cosas. Es que también el silencio adquiere determinadas maneras, ¿no? El silencio se le aplica, se le adjudica a quien se quiere y como se quiere. Y entonces, claro, hay una... Yo, ante eso, solamente podía hacer una cosa, que es la siguiente. Cuando publicaba un libro, cuando he publicado un libro, además de los 20 o 30 que me da la editorial, yo he dicho, bueno, pues voy a comprar 100.
¿qué me cuestan? ¿800 euros? ¿1000 euros? Bueno, pero ahora se lo voy a hacer llegar a don fulanico de tal que está en la universidad de tal en Estados Unidos, a don menganico de tal que está en Lovaina, porque son gente que proceden de una forma distinta a como se procede en nuestro país, para o encumbrar o apartar. Entonces, claro, yo me di cuenta de eso hace mucho tiempo. Gracias a eso, ahora han salido todas esas traducciones y han salido otras cosas en el extranjero. Pero si no, mi poesía pues hubiera quedado, que no es la mía sola, puedo decir también, puedo hablar de muchos casos. Puedo hablar de muchos casos de poetas que son estimables y están en el olvido o en el silencio. ¿Por qué? Porque no se han alineado con una determinada formación política y se han amparado en la política. Porque no han bebido del pesebre de turno que le era favorable, ¿no? Pero claro, mucha gente puede pensar, Manuel, quienes son estas personas como usted, que son tan críticas, suelen a veces ser acusados de resentidos, claro, de fracasados, de viejunos, de pesimistas. Claro, la calumnia está a la orden del día. Y entonces, el mismo sistema que ha existido tradicionalmente en otros aspectos, se aplica en el mundo literario. Es decir, el reduccionismo, es decir, si tú eres 15 cosas, pues entonces te dicen, por ejemplo, pues que eso, que si criticas, pues es que porque eres un resentido, porque, claro, eso sí que eso se lo podía aplicar. Amargado, en el fondo es un fracasado, aunque usted también dice aquí que se siente fracasado, hemos querido ser diferentes, pero que se siente fracasado. ¿Usted se siente eso se lo decía también Machado, ¿no? Y tenía 37 años cuando lo decía. Quiere decir que esos son, pero es que la vida en general es un fracaso. Quiero decir que también se sentía fracasado. Una derrota aceptada, decía, ¿no? Claro, quiero decir que una cosa es que se hable de la vida como derrota en sentido más o menos, pues eso, vital, porque hay veces en que uno siente que la vida es extraña en el sentido de que todos los seres humanos lo han sentido a través de la historia. Pero claro, de eso a extrapolarlo a otra cosa, pues ya me parece que eso sí que ya es hacerlo de forma distinta. Yo he procurado siempre que he hablado de una cosa, también tengo muchísimos poemas amorosos que son poemas de celebración de la vida. Es decir, que, y sin embargo, cuando tiene, no, es que esto hay cosas aquí muy tristes y tal y cual. Bueno, usted habla mucho de las víctimas, de los desarraigados, de los pobres, de los, claro, ¿no? de la gente, los márgenes. De la gente que está en los márgenes, sí. Claro. Que hay mucha. El 99% del mundo. El mundo. En un sentido o en otro. Pero no soy el único, ¿eh? Porque claro, si usted coge poetas en Nueva York, pues el tema es, y si usted coge, pues, vamos, quiero decir que eso es una cosa, lo que es importante en arte es que eso se convierta en arte, que eso se convierta en arte. Debía de ser lo importante para un crítico literario, ¿no? Y el crítico también los deja finos a los críticos literarios, usted también, ¿no? Pero ¿y la gente de la calle? ¿Usted cree que los que nos están viendo, no los que están en el mundo editorial o en el mundo literario, ¿no? La gente de la calle, ¿usted cree que sabe de todo esto? ¿Es consciente de todo esto? No, porque esto está muy oculto. Esto es una cosa que la vas descubriendo conforme vas, pues leyendo, conforme vas observando, conforme vas... Claro, y luego hay cosas que se pueden demostrar palpablemente y otras que están muy ocultas. Esos que dicen y nunca dijeron nada. Hablan de buenos y malos, usando las dos Españas. Poetas de catecismo, escaladores de cátedras, jurados de muchos premios, donde colocan sus bazas.
Claro, Ahí, es ahí. que, es que su poesía también, aparte de la amorosa y aparte de otros muchos temas sociales, evidentemente, pues es muy crítica, ¿no? Y ahí sigue, como dice, en Jaén donde resisto, ¿no? Ahí sigue usted resistiendo. Es tiempo Un de, poco. este tiempo de... Yo también he vivido en muchos sitios. He vivido en Granada, he vivido en Brasil, he vivido, Sí, sí, vamos, pero que bueno, está ahora he en paseado Jaén. un poco por el mundo. Bueno, pero está en Jaén, que eso es lo que me Sí, sí, encanta, sí. que en Jaén hay mucho talento, Manuel, más allá de los olivos Sí, y sí, el sí, sí. maravilloso aceite y, en fin, otras cosas que hay Sí, maravillosas sí, en sí. Jaén, pero también hay mucho, mucho talento creador Sí, sí, sí. en Jaén, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es una provincia, lo que pasa es que la mayor parte de la gente pues, ha tenido que desarrollar ese talento fuera, ¿no? Pero hay mucho talento, sí, mucho talento. Y suele ser una tierra que cuide a sus creadores. ¿Usted se siente profeta en su tierra? No, O con no, lo que no, no, estamos no, hablando, no. una cosa es la política y Sí. las instituciones y otra cosa es el público. Aquí Usted, pasa igual que pasa a nivel general. Si tú te alineas, si tú te vas con un rebaño determinado, pues entonces estarás protegido, ¿no? Con una determinada secta, vamos a hablar claro. Si tú procuras ser libre y expresar de una forma libre tu pensamiento, entonces estarás condenado, o mismo que hemos hablado antes en sentido general, estarás condenado en tu tierra y fuera de tu tierra. ¿pasa en su tierra también? Sí, 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 Es pasa en mi decir, tierra. no sé, no ha podido, aparte de los premios, aparte de los premios, que Sí, sí. ya lo hemos hablado, no sé, pero que sus poemas, ahora tenía un proyecto, leí, ¿no? Sí, Que tenía sí, un... yo tengo todos los poemas sobre mi provincia. Tengo un proyecto de que se hubiera hecho un disco y tal y cual. Sí. Y bueno, vino esto de la pandemia, no sé qué pasará, pero no hay ese apoyo, por ejemplo, a ese proyecto que le estoy diciendo, no existe todavía. Pues tiene una pinta maravillosa, eso tiene que salir. Claro, sí, Es sí. decir, creo que había hablado con Amancio Prada, Sí, 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 sí. Amancio que es Amancio Prada, maravilloso, que además con una canta. orquesta se podría hacer incluso en la catedral, en fin. Claro, claro. Yo creo que si no sabemos valorar a nuestros creadores, algún problema gordo tenemos. Ya no digo institucionalmente, que también, ¿no? Sino a nivel social, a nivel de sociedad. Yo creo que tenemos que valorar a nuestros creadores, a nuestros artistas, a los que nos emocionan, a los que nos Hay dan... una, perdona, hay una cosa que se llama la colonización del pensamiento. Lo mismo que se produce cuando alguien no tiene para trabajar y se le da un subsidio, que es necesario porque si no esa persona Sí, está condenada a los márgenes y a la soledad y a todas esas cosas, hay que dárselo eso. Pero además de dárselo, hay que procurar buscar un sitio donde trabaje cuanto antes. ¿Por qué? Porque si no, lo que te doy, tú me lo tienes que devolver en obediencia. Es decir, te estoy colonizando el pensamiento. Te estoy colonizando el pensamiento. Y si yo no necesito de eso, a mí no me colonizan. ¿eh? Pero eso se da en forma de subsidio, pero también se da en forma de subsidio mental. Es decir, o dices lo que yo quiero que digas, o tú no prosperas en ese campo. pues me parece, en fin, tremendo, 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 pero es tan tremendo pero como es cierto. así, pero es real, es Es real. tan tremendo como cierto. Y los medios, ¿qué papel jugamos aquí? Perdona, pero el periodismo se ha acabado. El periodismo libre e independiente, pues queda muy poco. No digo que no queda, pero cada vez menos. ¿Por qué? Pues por todo lo que llevamos diciendo. La Por colonización, lo mismo. por la colonización del pensamiento. Lo decía que Jaén, que en fin, que tiene tanto talento en muchos aspectos, pues también el haber acogido, ¿no? El legado
enquestada de Miguel Hernández, ¿no? Eso es maravilloso, cosa que no sé qué ha pasado en su pueblo natal. En Alicante, en Orihuela. Sí. Circunscribir a Miguel Hernández a un poeta de la Guerra Civil Española es un error. ¿Por qué? Porque Miguel Hernández es un poeta universal. Total. Entonces tiene que conocerse de forma universal, con todos sus valores, con todos sus temas, con todo, y circunscribirlo a una cosa tan estrecha como la guerra civil, me parece que es empobrecerlo, y él es un poeta de valores universales. Totalmente de Y acuerdo. eso no han sabido aprovecharlo. No han sabido aprovecharlo. ¿Por qué? Porque les interesa la mira política solo. Sí, sí, sí. Yo quiero decirle a nuestros espectadores que busquen la obra. Yo ya tengo bastante y me lo voy a leer este verano. Bueno, esto del lenguaje tachado me ha encantado. Cómo se desmenuza su obra es realmente de lo que usted habla para conocerle. Hablo de todo ahí, desde la Edad Media hasta ahora. De todo. De todo lo que está en los márgenes. En prosa, de todo lo que está en los márgenes. Para aquellos que incluso, pues no sé, de a mí la poesía pues no me acaba de entrar. Bueno, cuando lees a un buen poeta, la poesía te gusta. Eso sin duda, eso sin duda. Pero está toda la poesía aquí desde el 74 al 21, singular y plural, que también es una maravilla. Y este último, que se ha traducido a 12 idiomas, Enterrad bien a nuestros muertos, en memoria de todas las víctimas del coronavirus, dedicado a todos los sanitarios, a todas las personas que estuvieron ahí salvando vidas. En fin, Manuel, no será, se lo digo yo, la última entrevista que tengamos. Muchas gracias. Otro día quiero hacer algo con usted solo con audio. En plan radio, un podcast con usted. Sí, pero además con poemas también. Sí, con poemas, con música, porque la música y la poesía, aunque como me decía, no sé si usted qué piensa de José Agustín Goytisolo, tuve el honor de que fuéramos amigos. Sí. Y él decía, cuando la poesía es buena, no necesita nada más, ni ponerle tono, ni ponerle nada, ni ponerle música, ni ponerle nada, decía él, ¿no? Pero bueno. Hay poemas míos que han cantado también. Amancio Prada tiene uno que se llama Amiga Mía. Ya. Ah, pues por ahí a lo mejor me viene. A mí a lo mejor me viene de ahí. Bueno, Manuel, que lo haremos. Que de verdad gracias por su tiempo, por toda su obra. Gracias a usted. Siga escribiendo y resistiendo, porque son tiempos de resistencia, pero algo llega. Muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.